días vamos a partir en comité con el objetivo de ir avanzando en el proyecto de seguridad municipal. Vamos a dar la cuenta apenas tengamos, cuando tengamos quórum, vamos a dar la cuenta. Saludo con especial atención a la señora subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitao, y a su equipo. Y les ofrezco la palabra de inmediato para que pongamos en contexto las indicaciones al proyecto de seguridad municipal. Muchas gracias, presidente, senador, al senador Moreira, también a los equipos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación para poder seguir debatiendo de acuerdo a lo que la sala de la Cámara, que ya aprobó en general este proyecto, y el poder discutir las indicaciones y discutirlo en particular. Solo quisiera hacer referencia a dos cosas importantes iniciales, digamos, desde el punto de vista de lo que es la voluntad del Ejecutivo. En primer lugar, hacer presente que este es un proyecto muy esperado por los municipios. Hemos tenido muchas reuniones con alcaldes, alcaldesas, y si bien obviamente siempre hay opiniones respecto de cosas que pudiesen ser o mejoradas, etcétera, en la gran mayoría, y así lo han manifestado los alcaldes y alcaldesas en las reuniones que tenemos de manera permanente, y también en algunas actividades, digamos, de capacitación y otras, donde están a la espera de que este proyecto pueda ser aprobado por los distintos elementos que incluso muchos de ellos han sido debatidos públicamente a propósito de situaciones que se han producido, que han tenido alta connotación pública, y donde se ha puesto como ejemplo, más bien se ha dicho, bueno, ¿qué hubiese ocurrido si es que este proyecto hubiese estado en vigencia? Por ejemplo, cuando han habido agresiones a funcionarios municipales, también cuando han habido excesos de respecto de funcionarios en el ejercicio de sus funciones, y también cuando hay situaciones que se producen a propósito de la comisión de delitos flagrantes u otras situaciones donde también se han visto involucrados, digamos, funcionarios municipales. Por lo tanto, es un proyecto que tiene, por supuesto, que tiene, por eso tiene discusión inmediata, porque es una prioridad para el Ejecutivo. Por supuesto, y en esa misma línea, independiente que obviamente siempre estamos disponibles a poder mejorar y resolver temas que pudiesen quedar pendientes y que están sujetos a la discusión en particular, sí quisiera señalar que en el ámbito de las indicaciones presentadas por los senadores en general, hay tres tipos de indicaciones a nuestro juicio como Ejecutivo. Las primeras, obviamente, aquellas en las cuales estamos de acuerdo, porque además hubo una discusión anterior respecto del punto y había elementos que mejorar y que quedaron a propósito de las Comisiones Unidas de Seguridad y Interior, y por lo tanto que estamos de acuerdo como Ejecutivo en poder, ya sea aquellas que requieren patrocinio del Ejecutivo y aquellas donde obviamente solo se requiere nuestra opinión, pero en general hay un grupo de indicaciones sobre las cuales hay acuerdo. Hay un segundo grupo de indicaciones sobre las cuales, independiente que las vamos a ir discutiendo una a una, en las cuales a nuestro juicio ya se habían discutido en estas comisiones conjuntas con el grupo de asesores, y latamente discutidos, temas que fueron abordados por este grupo, digamos, de asesores que se constituyó para poder analizar este proyecto, y la verdad es que consideramos que, o sea, no entendemos bien la razón por la cual se vuelven a discutir nuevamente, pero sobre las cuales, senador, ¿cómo está? Buenos días. Entonces, al momento de la discusión, en ese tipo de indicaciones, lo vamos a hacer presente, en algunos casos, obviamente que también tenemos disposición a abordarlo nuevamente, por supuesto, pero igual me gustaría dejarlo establecido de que hay un grupo de indicaciones que ya fueron discutidas latamente previamente, que tuvieron, y cuando digo latamente me refiero que en el grupo de asesores que se reunió para discutirla, hubo debate y se ocupó harto tiempo, digamos, en esas materias. Entonces nos llamaba la atención que nuevamente fueran planteadas como indicaciones cuando ya se había discutido previamente. Y hay una tercera, que por supuesto son aquellas en las cuales el Ejecutivo, por supuesto, sugiere rechazar aquellas indicaciones, y en esto quiero referirme a dos elementos que por supuesto son fundamentales, y el primero es que este proyecto tenga obviamente coherencia
con las distintas normativas y que por lo tanto en algunos casos hay algunas indicaciones que nosotros creemos que hay que rechazar por el alcance que esta indicación pueda tener, independiente de entender muchas veces cuál es la intencionalidad para poder haberlas propuesto. Digamos, no vamos a juzgar aquello, sino que con una buena intención, pero que pudiesen ser perjudiciales ya sea para el desarrollo del propio proyecto y por supuesto y en particular plantear también que el Ejecutivo, bueno, hizo su reserva de constitucionalidad en su minuto en la discusión, cuando se aprobó en la comisión, digamos, el texto propuesto respecto del tema de que nosotros consideramos que es importante analizar nuevamente el tema de los elementos, cuando se habla de los elementos defensivos o se quiere proponer elementos disuasivos y en ese sentido nosotros como Ejecutivo queremos reiterar nuestra posición del Ejecutivo respecto de rechazar aquella indicación que está sugerida respecto de dejar esto abierto a elementos que están contenidos en la regulación de la ley de armas. Y para eso queremos que se genere una discusión, o sea, estamos disponibles también a plantear, pero tenemos argumentos suficientes entendiendo de que incluso por situaciones vividas en el último tiempo, además, más bien han ido corroborando nuestra posición y tesis respecto a este punto, las dificultades que esto puede tener, los riesgos que esto puede implicar, pero además entendiendo que la indicación que está propuesta tiene un tema, hicimos presente el tema de constitucionalidad y el riesgo que corre esa indicación es que en la práctica si esa indicación se fuera revisada, porque este proyecto va a control preventivo, digamos, constitucional y por lo tanto si esa indicación se cayera, se rechazara desde el ámbito constitucional, podría haber un riesgo de que el proyecto se quedara sin norma respecto de este punto. Entonces, queremos que se discuta, estoy planteando como los temas gruesos respecto del proyecto que creo que son riesgosos y por eso planteo estas tres, las que estamos de acuerdo en las indicaciones, aquellas que creemos que no entendemos por qué se revisan de nuevo, pero estamos disponibles a analizar una a una y en el fondo plantear nuestra posición en cada una de ellas. Y la tercera, obviamente, en aquellas que estamos obviamente en desacuerdo, como, y quiero reiterar, el tema de los elementos disuasivos o más bien no los defensivos, sino que los disuasivos y qué tipo de elementos, entendiendo que el Ejecutivo está dispuesto y había hecho una propuesta en esa línea y que fue recogida por una de las indicaciones de poder reiterar, o sea, de poder reponer la indicación tal cual como el Ejecutivo la planteó, pero por supuesto que también abierto a buscar un mecanismo alternativo o temas que pudiesen resolver el punto en el fondo del cual está en discusión, entendiendo que esta comisión, hay integrantes de la comisión que no fueron parte de las comisiones conjuntas y que por lo tanto es bien importante y entiendo también que por eso se puede haber producido una nueva discusión en algunos puntos. Entonces, por supuesto, tenemos toda la disposición a discutirlo. Eso, senador, como elementos generales, independiente de la discusión en particular de cada uno de las indicaciones. Bien, muchas gracias. Vamos a dar inicio formal a la Comisión de Seguridad del Senado. En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión y lo primero que vamos a definir es la cuenta. Presidente, respecto del proyecto que está en análisis en este momento, informar, aunque ustedes ya lo deben saber, pero no se había podido dar cuenta, la sala acordó que este proyecto sea conocido en particular solo por la Comisión de Seguridad Pública. Se le hizo presente la urgencia suma y a su respecto se han recibido 3 solicitudes de audiencia, presidente, una de la Confederación Nacional Unión de Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH, de la Asociación Chilena de Municipalidades y de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile, FENTRAMUCH. También se pidió audiencia respecto del proyecto que está en el segundo punto, de internación al territorio nacional de enfermedades animales o plagas vegetales, una solicitud de audiencia del Gremio de Productores de Huevos Chile Huevos.
También se ha recibido un informe denominado 3 años de estado de emergencia en la macrozona sur, que fue elaborado por la Universidad Andrés Bello. Ya se les habría enviado a ustedes a los correos electrónicos. También se recibió un oficio del señor subsecretario de Justicia en respuesta a la situación de Gendarmería de Chile respecto de varios temas, oficio de respuesta que también se les envió a sus correos institucionales. Y finalmente se ha recibido un oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en respuesta a una solicitud de la Comisión que se efectuó con ocasión de las sesiones que ésta celebró en el mes de agosto del 2024 en la región de Arica y Parinacota en relación a la información sobre planes, programas y acciones concretas en materia de telecomunicaciones en los recintos penitenciarios que se encuentran en dicho territorio, oficio de respuesta que también se le envió a los correos de cada uno de ustedes. Nada más, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Sobre la cuenta. Puntos varios. Bien, entonces nos ha dado cuenta la señora subsecretaria en relación al sentido que tiene las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo y también por los señores parlamentarios, y por lo tanto ahora lo que corresponde es tomar dos decisiones. La primera es comenzar, hay una minuta de trabajo de la Comisión de Asesores de Seguridad Municipal. Yo le voy a solicitar al abogado César Quiroga, que es mi asesor y como tal funciona como encargado de asesor, si es que nos puede dar una indicación completa en relación a lo que se ha trabajado en estos 7 puntos. Y por otro lado, vamos a convocar para la próxima sesión las audiencias que se han solicitado, tanto del proyecto de seguridad municipal, como a su vez también la solicitud del proyecto de plagas vegetales, para que podamos coordinar que esto se genere para la próxima sesión. Don César, le pediré entonces que haga un resumen ejecutivo de lo que ha sido el trabajo de esta comisión asesora y luego, si les parece bien, la idea es que podamos tener hasta un cuarto para las 12 con el objetivo de avanzar en lo que más podamos en seguridad municipal y luego conocer el proyecto de las plagas vegetales que también tiene indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Don César, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, la mesa de asesores se reunió y comenzó el análisis de las indicaciones que se presentaron, llegando a algunos consensos. Solamente pudimos llegar hasta la indicación número 7. El trabajo va a continuar a partir del jueves, que pretendo invitarlos nuevamente a reunirse y poder avanzar con más indicaciones. Ahora, en términos generales, las indicaciones a las cuales se llega a un consenso es la número 1, referida al artículo 2, que es una corrección que propone la senadora Pascual desde Ministerio Encargado de Seguridad Pública a Ministerio de Seguridad Pública, porque ese es el nombre correcto del ministerio. En la indicación número 2, si bien no existe unanimidad entre los asesores en relación al tema de la información, sí existe una opinión mayoritaria respecto a que debe existir un flujo de información y que se debe autorizar que las Fuerzas Armadas y de Orden, así como los organismos de seguridad municipal, podrán, se dice en la indicación, compartir información, puesto que lo que ocurre hoy día en la práctica es que si existe una investigación y se requiere al municipio sus cámaras, el municipio muchas veces pide una orden judicial o pide un acto formal que lo autorice a entregar. En cambio, si establecemos en la ley una opción facultativa a que esta información pueda fluir, evidentemente eso va a ayudar muchísimo. En la indicación número 3 también existe unanimidad de sugerirles a ustedes su aprobación en cuanto a que se refiera a los principios y lineamientos estratégicos de la norma.
más que a las definiciones de la norma, toda vez que al considerar principios y lineamientos estratégicos se consideran conceptos más amplios y por lo tanto permiten una mayor flexibilidad y eficacia en la aplicación de la ley. En la indicación número 4, también de la senadora Pascual, la sugerencia era agregar en la indicación que no solamente se establezca la ubicación georreferenciada, sino también geolocalizada. El problema es que el Ejecutivo manifestó que hay un tema de recursos que implica esto, puesto que la geolocalización requiere una tecnología de mayor costo y que no necesariamente todos los municipios lo van a tener. Por lo tanto, podría salvarse el punto si es que en vez de ser I sea O, es decir, si el municipio puede cumplir con la georreferenciación, que lo cumpla, y si puede cumplir además con la geolocalización, que lo haga, pero hacer este tema facultativo. Eso es una sugerencia de la mesa de asesores. En la indicación número 5, referida a la identificación de asociaciones delictivas o criminales que operen en la comuna, existe consenso en la mesa de asesores en recomendarles a ustedes que no solamente se refiera a una comuna, sino que también se puede referir a comunas colindantes, de forma tal de no hacerlo tan focalizado y que en definitiva sea un impedimento después para la aplicación de la norma. En la indicación número 6, respecto al informe que deben emitir los municipios, se establece que los 6 meses, dada la realidad de muchos municipios, es un plazo extremadamente breve y que no necesariamente puede comprender cuál es el objetivo de estos informes. Por lo tanto, se sugiere en esta indicación cambiarlo no a un año, sino hasta un año. Si el municipio lo puede hacer en un plazo inferior, mejor. Pero si se necesita tomar más tiempo, que esto no exceda del año y que sea hasta un año. Y finalmente, en la indicación número 7, no hay consenso en la mesa de asesores y lo dejamos a la discusión y al criterio de ustedes. Nosotros no podemos sugerir nada. Eso es hasta la indicación número 7 y, como le digo, presidente, a partir de mañana continuamos con el trabajo del resto de las indicaciones. Gracias. Bien, muchas gracias por las observaciones. Correspondería iniciar ahora ya de manera formal, indicación por indicación, salvo que el fair play indique si es que la senadora quiere informarse un poco en relación al proceso de indicaciones o al documento de trabajo antes de comenzar a votar. Ya hay un acuerdo hasta la indicación. Hay un acuerdo hasta la indicación número cierre. Entonces, lo que yo podría sugerir es que mientras finalmente usted va viendo las indicaciones, si pudiésemos pasar al punto 2 para que nos expliquen el otro proyecto. A ver, subsecretaria. Respecto de las indicaciones sobre las que hay acuerdo, hay 2 en las cuales el Ejecutivo tiene observaciones, si no me equivoco. La primera es respecto del punto 2, o sea, de la indicación número 2, respecto de respecto del intercambio de información entre las municipalidades y las policías. Porque esta es una de aquellas indicaciones que ya se discutió en el proceso anterior y la verdad es que el intercambio de información entre las municipalidades y las policías ya está regulada a lo largo del proyecto en otros artículos. Por lo tanto, esta cláusula este artículo que se propone, digamos, incorporar, tiene un tema respecto de que no delimita las competencias a las que el proyecto en su conjunto ha estado estableciendo. Por ejemplo, está en el artículo 5 la colaboración de las municipalidades con el Ministerio Público, está en el artículo 20 y 60 a propósito de personas contratadas por una asociación de municipalidades y los inspectores de seguridad municipal, está el deber de coordinación y comunicación con las fuerzas de orden y seguridad pública en el artículo 19, está también en el artículo 30
42 en mandato de resguardo de intercambio de información y la regulación del uso de sistemas de televigilancia. O sea, ya está contenido. En cambio, en esta indicación, la verdad es que es una indicación más bien genérica que podría, o sea, que no delimita el alcance respecto de lo que sí hace en el resto de los artículos. Esa es una observación que teníamos respecto de esa indicación. Respecto de del número 3, estamos de acuerdo en aprobar. En el caso de la indicación número 5, si queda esto de georreferenciada y geolocalizada, si queda como algo facultativo, en ambos casos estamos de acuerdo como Ejecutivo, porque en caso contrario no podríamos obligar a los municipios a tener los elementos, digamos, para poder hacer esta georreferenciación o geolocalización. Pero si queda como facultativo, por supuesto que estamos de acuerdo. Y en el caso de el artículo, ¿llegaba hasta el 7 o hasta el 8? Ah, ya, hasta el 7. Eso quería... ¿Y me faltó algo? Sí, algo muy importante. En el caso del 1, quería consultar a la Secretaría si es posible que en todos, como en esta indicación aparece, reemplazar la expresión Ministerio Encargado de la Seguridad Pública, que en todas las partes donde aparezca de la misma manera se haga la misma corrección. Y lo mismo va a aparecer después, no está aquí en esta indicación, pero aparece una indicación cuando habla de la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque dice el Ministerio, o sea, la Subsecretaría encargada de la prevención del delito, y deberá ser la Subsecretaría de Prevención del Delito, que sé que eso queríamos sugerir para que no volver a discutir lo mismo nuevamente después. Bien, como no son indicaciones muy complejas, ¿comenzamos a votar? Comenzamos a votar y vamos debatiendo punto por punto. Así que, señora secretaria, comenzamos con la indicación número 1. Sí, presidente. La primera indicación es de la señora Pascual, en que propone, y con toda razón, porque ese es el nombre oficial, la expresión Ministerio Encargado de la Seguridad Pública por Ministerio de Seguridad Pública, y tal como dijo la subsecretaria, habría que entender que se sustituye en el resto del proyecto donde aparezca esta misma mención. ¿Se ofrece la palabra? ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Por unanimidad? Por unanimidad, senador Moreira, senador Piu, senadora Bodanovich. A favor. Indicación número 1, aprobada. Aprobada por la unanimidad de los presentes. Sí, respecto de la sustitución, porque el nombre correcto actual es Ministerio de Seguridad Pública. Sí, sí, presidente. Pues eso está en la página 4 del comparado. La indicación número 2, que está referida al artículo 4, denominado labores coadyuvantes en coordinación con las fuerzas de orden y seguridad pública, y ahí se propone agregar un inciso nuevo que dice: asimismo, las municipalidades y asociaciones de municipalidades podrán proporcionar o recibir información de las fuerzas de orden y seguridad pública para el desarrollo de sus funciones. La subsecretaria ha dado su opinión con respecto a este punto. Se ofrece la palabra, señor senador Iván Moreira. Gracias, presidente. Yo sé que hay entre los asesores y hay una opinión mayoritaria favorable al ser facultativo porque permite flujo adecuado de información. Pero la pregunta que yo quiero hacerle, digamos, al Ejecutivo es: ¿qué información podría recibir las municipalidades? ¿Cuál es la información que ellos pueden recibir como municipalidad al ser facultativo? ¿Quedan reguladas las causales para el rechazo o compartir información? Esa es la pregunta que yo quería hacer. ¿Hay otra consulta más? Senador Pío. Muchas gracias, presidente. Esto no es reiterativo, y esto, señor presidente, por su intermedio, la señora subsecretaria, porque estamos hablando del desarrollo de las funciones del municipio. No es el apoyo al ministerio, no es el apoyo a las policías, estamos hablando del cómo el municipio, que va a tener un rol ahora, necesita de información. Por su intermedio, el senador Moreira lo hace muy preciso. Bueno, ¿qué información podrían necesitar? Bien, pues hay que levantarla. Hay que preguntarle a los municipios qué información requiere usted de las policías. Y probablemente nos vamos a encontrar con sorpresas, muchas.
el intercambio de información tiene que ser la forma de poder responder. Por eso este municipio nace con interoperabilidad. La interoperabilidad, quiero recordarla, es de información, de datos. Tiene que haber trazabilidad. Eso significa que la gente que ingresa a los sistemas tiene que tener una identidad digital robusta con múltiples factores de autenticación para evitar la suplantación. Entonces, todas estas preguntas son parte de la misma duda. O sea, ¿cómo se va a llevar adelante este proceso de intercambio y que tengamos certeza jurídica de los actos digitales, de saber quién ingresó al sistema y por qué? Tiene que tener integridad. ¿Qué criptografía vamos a usar para proteger los datos? Todos esos elementos nos permiten tener la confianza de los flujos de información por la necesidad de saber qué es lo que efectivamente requieren, que también es lo que se tiene que preguntar. Está la indicación puesta en condicional, el podrán, y obviamente se podrá va a ser por la necesidad de saber y si la persona tiene o no la acreditación de seguridad necesaria. Entonces entramos también a la pregunta, ¿quién va a verificar las acreditaciones de seguridad para que las personas puedan tener o no acceso a la información? Eso es básicamente lo que se está haciendo, es poniendo la carga ahora en el lado del municipio para que el municipio pueda ser el receptor y también el municipio de aquellas cosas que puede aportar y que quizás no están siendo consideradas, también las puede entregar. Eso, presidente, muchas gracias. Senadora Jovanovic. Presidente, en relación a lo que señala el senador Piu por su intermedio, yo supongo que esta norma, que es una norma general que habilita a poder solicitar y recibir información, siempre hay una norma especial que va a primar, que es la norma de la reserva y del secreto de los documentos de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no entiendo derogada la norma y quisiera que el Ejecutivo también pudiera ratificar aquello si es así. Gracias, presidente. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. Saludarles a todos, a todas y excusar el retraso. Habían 3 choques en la ruta 68, no estaba fácil llegar. Solo quería consultar, digamos, más que al Ejecutivo, a lo mejor a los propios senadores que hacen la indicación y al mismo tiempo al Ejecutivo, porque en más de un proyecto de ley estamos viendo la solicitud de la interoperatividad de informaciones. Uno lo puede entender con instituciones como Fiscalía, con las policías, tanto uniformadas como no uniformadas, pero a mí me llama la atención que esto se coloque ahora en relación a los municipios, cuando lo que hace este proyecto de ley es, a partir de que la prevención del delito no es parte de las facultades del municipio en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Es algo que se acoge a partir de la creación del Ministerio de Seguridad y por esa vía no es parte fundante de sus labores. Entonces, ¿en qué tiene que ser, qué parte, o sea, cuánto es lo que ayuda esa información y qué tipo de información para ser realmente coayudante, para ser realmente estar en lo ayudante de la prevención del delito? Y por otro lado, también quiero, esto sí consultárselo al Ejecutivo, cómo ha funcionado con las otras instituciones. Porque mire, tenemos un informe de la Contraloría de hace no menos de 3 semanas que dice que Carabineros de Chile dejó ir a 140 personas aproximadamente porque cuando le hicieron el control vehicular, no le comprobaron los datos del RUT y estaban con orden de aprehensión. Entonces, ¿eso es lo que queremos que hagan los inspectores municipales de seguridad? ¿Van a tener esa posibilidad? Yo encuentro que estamos todavía un poco lejos de aquello y por lo tanto desde esa perspectiva, insisto, yo creo que el proyecto de ley, lo he conversado con varios alcaldes de realidades urbanas y rurales de la región metropolitana, me he reunido con varias asociaciones de funcionarios municipales, hay harta inquietud. Pareciera que partió con un origen y ahora ya vamos como, y perdón que lo diga y disculpe, no es ninguna ironía, perdón que era, pero es como que le estuviéramos colocando, parece que un BUD a los municipios, un banco unificado de datos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces yo de verdad no logro entender mucho esta indicación, entendiendo todo, insisto,
que a partir de lo que se ha discutido y se ha planteado que los municipios pueden ayudar en la prevención del delito, tengamos que hacer en este proyecto de ley, pero me da la sensación que aquí como que estamos yendo un poquito más allá y bastante más allá que eso. Senador Pío. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la senadora Pascual. Nos pidió que quienes redactamos esta indicación pudiéramos precisar y quizás dar alguna opinión al respecto. Efectivamente hay información que los municipios pueden entregar y es parte del BUD, llamémoslo así. Y son, señor presidente, algo que la misma senadora ha puesto en una indicación, las cámaras. Probablemente una información que los municipios deban o requieran es en qué lugar es el mejor lugar para instalar la cámara. Y eso puede venir de las policías, puede venir de otros, no necesariamente lo puede definir el municipio. Entonces, este es el cómo se integra finalmente en la comuna la capacidad para poder prevenir. Y la prevención va a venir por sensores, va a venir por protocolo, va a venir probablemente por iluminación, va a venir por varias cosas. Dejar a los municipios solos no es bueno, se necesita tener esa capacidad. Y esto es para el desarrollo de sus funciones, o sea, cómo el municipio va a ser coayudante en el trabajo de la prevención de la seguridad. Y eso es lo que se busca, establecer ese vínculo que no quede limitado y que así pueda desde el diseño mismo, y aquí es donde yo quiero poner el acento, el diseño sea basado en la seguridad. Esto le llaman en la literatura anglosajona security by design. Se diseña basado en la seguridad. O sea, no es que tengo plata para 20 cámaras, no, a ver, ¿dónde se requieren las cámaras? ¿De qué forma se requieren? ¿Cuánto es lo que hay que financiar? Y se verá después. Ese es parte de un proceso de análisis que va a ayudar a que el sistema sea mucho más robusto. Y por eso estos flujos de información tienen que existir. Contribuyen todos a la entrega de información. Eso, presidente, gracias. Sí, solo para dar a conocer mi opinión, creo que para todos es un reconocimiento el hecho de que las municipalidades han tenido que incorporarse a las labores de seguridad por demanda ciudadana. Y por lo tanto estamos hablando de hechos en que en primer lugar llegan los municipios antes que nuestras propias fuerzas de seguridad. Y por lo tanto hay información trascendental. Yo no me imagino que esta interoperabilidad pueda ser a través de la orden de un juez, cuando estamos hablando de la primera información que se tiene que generar producto de un hecho que ocurre en un sector poblacional o en un sector vecinal, en donde los primeros en llegar fueron los funcionarios de seguridad municipal. Yo creo que el gran objetivo es que exista esta relación fluida y que por lo tanto lo que consulte Carabinero a un municipio o agentes municipales, siempre bajo la función directriz de quien está a cargo de este equipo de seguridad, lo que pide Carabineros se entregue de inmediato. Y si en algún minuto tiene que Carabineros solicitar una información a seguridad y seguridad también, entregue de inmediato esta información. Yo creo que ese es el sentido y eso es lo que aspira a la ciudadanía, que no solo hagamos en un proyecto en que estamos entregando una función coadyuvante a los municipios. Señora subsecretaria, para luego votar. Sí, presidente, yo creo que a propósito de las preguntas es justamente lo que la observación que tiene el Ejecutivo, que es una indicación tan amplia que se presta para muchas interpretaciones, para muchas dudas y que finalmente queda establecido. Por eso tampoco es que la rechacemos de plano, sino que más bien creemos que en general está contenida en el resto del proyecto, pero tampoco, por decirlo así, no es que genere un problema, sino que más bien, o sea, el problema que podría generar es esta amplia interpretación, porque aquí ya solo entre los senadores todos lo interpretan de manera distinta cómo podría aportar. Entonces, esa es nuestra preocupación desde el Ejecutivo, más bien desde el punto de vista de la redacción, pero en la práctica tampoco es que genere una dificultad, digamos, per se. Lo que sí, y qué tipo de información es la que se puede proveer, es infinita. O sea, tampoco en el tiempo puede haber otra información que hoy día ni siquiera la estemos visibilizando y que más adelante esté. En el caso de las policías está contenida en el artículo 19,
está contenida la coordinación y comunicación con las fuerzas de orden y seguridad pública y los otros organismos de emergencia. O sea, ya está específicamente como esa facultad, digamos, que tiene y la obligación del municipio de desarrollar esa tarea. Pero no tengo más que agregar, digamos, al punto, porque efectivamente nuestra preocupación era que era una investigación muy amplia, que no tiene, no se especifica exactamente, y que eso podría generar distintas interpretaciones. Ahora, como es facultativa, tampoco es que va a obligar al municipio a hacer algo, sino que en la práctica va a depender mucho de la relación y del criterio de la aplicación, digamos, de la norma. Ahora, Vane. Presidente, es que como que legislar a medias, yo creo que no es bueno. Porque lo digo porque si vamos a legislar algo que no tiene ninguna obligación para el municipio, ¿para qué lo hacemos? Porque nosotros aquí estamos llenos de oficios que despachamos a distintas instancias públicas que las contestan con todo respeto, tarde, mal y nunca. Entonces, aquí no sé cuál, el sentido me parece que bien, que en el fondo es poner por escrito lo que es un principio general, que está en la Ley General de Bases de la Administración del Estado, que es el principio de coordinación. Lo estamos haciendo a lo mejor con mayor detalle o precisión, pero en forma tan amplia y sin ninguna sanción, que en realidad la municipalidad X le va a pedir a Carabineros algo, y Carabineros a lo mejor va a decir que esa información no la puede entregar o no le va a contestar y no va a pasar nada. Entonces, ¿cuál sería el sentido final de esta norma? Entiendo la motivación que tienen los colegas que suscriben esta indicación, pero yo quisiera que pudiéramos precisar algo, porque, por ejemplo, toda la información que se puede pedir por ley de transparencia, esa ley, o sea, en el fondo podrían pedirla por transparencia, ya nos evitamos hacer el requerimiento por ley de transparencia, pero ahí sí tiene una sanción pedirla. Entonces, si nosotros decimos eso, que toda la información que se va a requerir por transparencia, o sea, está regulada en la ley de transparencia, se podría solicitar aquí, ahí ya hay un marco y que se le aplicarían las mismas sanciones. Nos remitimos a la ley de transparencia para efectos de la sanción y de los plazos. Porque si no, estamos haciendo una cosa que creo que no queda bien y que no va a tener ningún efecto. Gracias, presidente. Senadora Pascual y senador Moreira. Sí, gracias, presidente. Mire, yo creo que incluso en el ejemplo que se ha dado en la respuesta a la inquietud que yo hice, se denota cosas que ya están puestas en otros artículos de esta misma legislación. Mire, el artículo 19, ya lo decía la subsecretaria, tiene el deber de coordinación y comunicación con las policías y otros organismos de emergencia. El artículo 32 es el que habla de la televigilancia. El artículo 5 es el que está hablando de la colaboración del municipio con el Ministerio Público. El artículo 24 y el 60 son los que generan el deber de la remisión de la nómina de los inspectores de seguridad municipal y las contrataciones realizadas por las asociaciones de municipios. Por lo tanto, o esta indicación genera una especificidad de qué tipo de información es la que va a estar generando y pudiendo, digamos, ser intercambiada entre los municipios y las fuerzas de orden y de seguridad pública, o de verdad que no se logra entender las varias interpretaciones que puede tener, puesto que ya están contenidas en otros 4 artículos, funciones bastante específicas del tipo de información y las colaboraciones que tienen que hacer los municipios y las fuerzas de seguridad y de orden, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo insisto, no es que uno esté como en contra por estar en contra, sino que de verdad una mayor especificidad creo que es importante. Yo di ejemplos negativos, lamentablemente, en relación a lo que también debiera estar haciendo, porque yo creo que todos tienen como la policía de investigaciones en la retina que funcionara tal cual como funcionan las películas, ¿no? Entonces a uno lo paran, le piden el carnet y al tiro le ven si acaso tiene alguna orden, no sé qué, pero eso es lo que no está funcionando. Y a mí lo que me preocupa es que, y quiero decirlo con mucha responsabilidad, es una preocupación también de los funcionarios y las funcionarias municipales en sus asociaciones, que
esto no termine finalmente no haciendo que la policía de Carabineros haga lo que tiene que hacer y que empiece a delegar responsabilidades en los inspectores de seguridad municipal que no tienen la formación de las fuerzas de seguridad y de orden. Entonces, yo por eso pongo las inquietudes y las alertas de ser como bien específico y acotado para no terminar después, inclusive, en interpretaciones que puedan llegar a interpretar que lo que aquí más que estamos haciendo es tener inspectores de seguridad municipal, estamos teniendo policía municipal. Pues entonces, para eso será otro proyecto de ley y otro debate. Eso, gracias. Senador Moreira. Yo puedo entender las interpretaciones que se den a esta indicación. Puedo entender también que se puede interpretar de distintas maneras, pero yo entiendo de que no sé si esto se puede acotar un poco más, porque nunca los fiscalizadores van a poder reemplazar a las policías, eso no va a ser así. Pero por lo menos que existe una ventana para poder pedir algún tipo de información. Ahora, eso lo determinarán las fuerzas policiales y carabineros, la PDI o quien corresponda. Porque si no hay nada, por lo menos en la ley que haya algún tipo de vínculo, pero entendiendo que ese vínculo tiene que ser acotado. Es la información que se puede dar, porque tampoco va a entregar su base de datos, Carabineros y la PDI a una municipalidad. Pero hay cosas que se pueden preguntar. Y no necesariamente son cosas que se puedan pedir por la ley de transparencia. Yo no sé si se podría acotar esto de la información, pero yo creo que no hacer nada, yo creo que no es conveniente. Algo hay que hacer, pero que tampoco esto lleve a dobles interpretaciones y a que los fiscalizadores, la gente de seguridad de los municipios, se sienta con mayor poder y tratar de equipararse a las policías, porque eso no va a ser así. Senador Pío. Muchas gracias, presidente. Quiero remitirme al texto. Básicamente el texto identifica dos sujetos. Las municipalidades, 345, y las asociaciones de municipalidades, 2. De ello estamos hablando. ¿Y qué queremos? ¿Para qué se quiere este elemento? Para el desarrollo de sus funciones. Las asociaciones de municipalidades tienen que tomar algunas decisiones colectivas, necesitan información, y para eso van a tener que tener un mecanismo. Las asociaciones de municipalidades, no los municipios. Y los municipios, bueno, también en el trabajo diario. Entonces, lo que precisa aquí es para el desarrollo de sus funciones. No pueden pedir otra cosa que no sea para lo que realmente quieren. Quienes han estado a cargo de asociaciones y municipios saben muy bien qué les gustaría recibir. Yo creo que es una norma genérica, amplia, que deja y faculta para que evitemos interferencias mutuas, hagamos más expeditos, se pueda conversar de mejor forma. No le veo gran problema, no es que se trate de convertir a esta nueva capacidad que van a tener los municipios en policías municipales, no es eso, es solamente el habilitar a los dos entes, los sujetos, municipalidades, sociedades municipalidades, a este intercambio, pero para algo bien específico, el desarrollo de sus funciones. Yo creo que está relativamente bien acotado, presidente. Bien, vamos, como la próxima semana vamos a recibir a la Confederación Nacional de la Unión de Funcionarios Municipales, la Asociación Chilena de Municipalidades y la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile, frente a muchos. Y por lo tanto, los vamos a escuchar a ellos y seguimos con las indicaciones en votación. Ahora vamos a cambiar de giro y nos vamos a ir al segundo punto de la tabla. No, lo que pasa es que vamos a escuchar a las audiencias municipales con respecto a este punto y seguimos votando la próxima semana después de haberlo escuchado para pasar al segundo punto, porque ya está la ministra secretaria general de Gobierno, de Presidencia, está el ministro de Agricultura. Senador Pío. Gracias, presidente. Sí, solo antes que se retire la subsecretaria de Prevención del Delito, esta discusión que tuvimos en la ley que estamos tramitando para el traspaso de información ante delitos graves como secuestro y otros, de entregar información georreferenciada o geolocalizada, dio una discusión muy interesante respecto a las diferencias entre ellos. ¿Esto por qué? Porque
la indicación 4 es si nos puede traer el Ejecutivo para la próxima sesión qué entiende el Ejecutivo por georreferenciado y qué entiende por geolocalizado, para tener una definición estándar para que en todos los proyectos de ley sea igual. Eso, presidente, nada más. Gracias. Ok, muchas gracias, senador Piu. Se agradece la presencia de la subsecretaria de Prevención del Delito y de su equipo, y saludamos al señor nuevamente, a los ministros de Agricultura, Secretaría General de la Presidencia, Director Nacional del SAC. Los invitamos a sentarse al frente. Gracias. Bien, vamos a iniciar el segundo punto de la tabla, que también tiene como objeto iniciar el estudio, las indicaciones presentadas al proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el Código Penal en materia de internación al territorio nacional de enfermedades animales o plagas vegetales. Este es el boletín 16.777-07. Como tal, la idea es que los señores ministros y el director nacional del SAC nos entreguen un panorama general de las indicaciones presentadas y finalmente cómo desencadenaría este proyecto en función de situaciones de ingreso fundamentalmente de la mosca de la fruta, y que, de acuerdo a una reunión sostenida ayer con las frutas de Chile, ellos están muy preocupados porque se ha ido diversificando en diversas regiones del país. Y por lo tanto, luego de tener esta explicación, vamos a fijar la metodología de trabajo, dejando obviamente una sesión completa ya después para seguridad municipal, y evaluaremos ver si tomamos una sesión extraordinaria para poder avanzar también con el proyecto de plagas vegetales antes que llegue otro proyecto de ley, y la idea es poder sacar lo más rápido posible ambos proyectos. ¿Quién parte, señores ministros? Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Carolina Macarena Lobos. Sí, pero no es por falta de cariño, supongo. Muy buenos días, buenas tardes ya, presidente. Por su intermedio, saludar a las senadoras y senadores, a los miembros de la Secretaría, a los asesores que nos acompañan. Agradecer la invitación para este proyecto. Este es un tema que se ha estado trabajando intersectorialmente, por eso la intervención, ¿no es cierto?, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Agricultura, para hacernos cargo, ¿no es cierto?, de un tema que es de especial preocupación no solo de los senadores y senadoras de Arica y Parinacota, sino también de los diputados que han presentado también iniciativas en ese sentido, y que abarca, ¿no es cierto?, no solo las regiones de entrada al país, sino que a otras regiones que también han levantado esta preocupación. Por supuesto, el Ministerio Sectorial se podrá abocar con mayor profundidad. Yo voy a hacer un alcance respecto al tema penal que estuvimos trabajando. La propuesta original, por su intermedio, presidente, hace una modificación, ¿no es cierto?, en el artículo 290 del Código Penal relativo a los delitos vinculados a la salud vegetal y animal, e incorporaba, ¿no es cierto?, no solo la propagación, sino la internación. Como Ejecutivo, haciendo un análisis con el fin de garantizar un tema muy relevante en el tema penal, que es la proporcionalidad de las penas, nosotros hacemos una propuesta que, más que modificar el artículo 290 del Código Penal, hacemos 289, perdón, hacemos una 289, hacemos una propuesta de incorporar un nuevo tipo penal en el inciso primero del artículo 290. Y esta perspectiva, entonces, mantenemos el artículo 290, hacemos una supresión, ¿no es cierto?, por tanto, lo que venía propuesto en la indicación, en la moción original, y proponemos incorporar un nuevo inciso en el artículo 290, que lo leo para no equivocarme, que dice: el que introduzca al territorio nacional una enfermedad o plaga de aquellas previstas en el reglamento al que se refiere el inciso final del artículo 89 será sancionado con una pena de prisión menor en sus grados mínimo a medio. De esta manera, entonces, estamos haciendo una tipificación específica, ¿no es cierto?,
cierto?, ajustamos las penas para efectos de que haya un principio de proporcionalidad. Vamos de el presidio menor en su grado mínimo medio, es decir, de 61 días a 540 días, para que esto exista coherencia, ¿no es cierto?, en estos términos, como digo, la proporcionalidad con la conducta de propagación, que era la que contemplaba originalmente el artículo 289, que tiene asignada una pena de grado más grave, equiparándola, ¿no es cierto?, a la negligencia. Así se sanciona de manera autónoma la conducta de introducción a territorio nacional sin importar si esto se hace por paso habilitado, ¿no es cierto?, o no habilitado, ya que aquí lo que se pretende resguardar no es, como ocurre en la ordenanza de aduana, el delito de contrabando, sino que, en definitiva, el tema fitosanitario para efectos de que efectivamente no se pueda generar la propagación de enfermedades. Y por lo mismo se utiliza, a diferencia de lo que originalmente se había conversado, y está en el, porque así te digo, todo este tema, ¿no es cierto?, que esto ya estaba, ¿no es cierto?, en la ordenanza de aduanas con contrabando. Acá hacemos una distinción y no hablamos, ¿no es cierto?, de mercancía, porque justamente son controles distintos los que queremos hacer, y aquí lo que está en el foco es proteger, y por eso un tipo autónomo relativo a el resguardo fitosanitario. Y de esa perspectiva entendemos, nos hacemos cargo de generar por esta vía un elemento disuasivo, pero que cumpla con el principio de proporcionalidad que debe existir en materia penal. Adicionalmente, por su intermedio, presidente, tal como se había planteado por asesores del Ministerio de Agricultura en las sesiones ya de diciembre del año pasado, viene una propuesta de modificar el decreto ley 3557, vinculado a explicitar ciertas facultades, ¿no es cierto?, del servicio agrícola ganadero, que si bien están hoy día ejecutándose, es muy importante que queden en rango legal y establecer una serie de definiciones y facultades, ya no solo en el tema de las plagas, ¿no es cierto?, sino también de las enfermedades, incorporando también los elementos no solo vegetales, sino animales, y que, por cierto, el ministro de Agricultura, por su intermedio, podrá profundizar. Muchas gracias, presidente. A disposición para las dudas o consultas que tenga la comisión. Gracias, ministro. Señor ministro. Presidente, un saludo a la senadora, a usted, perdón, a las senadoras y senadores presentes. Y huelga comentario lo preciso que ha sido la ministra Lobo, pero sí agregar respecto a este tema, que recuerde que se hizo un trabajo y hay ciertas normas internacionales con lo de los transportes. Eso puede está en stand-by, ¿no? Porque hay distintas complejidades. Segundo, reiterar de que el SAC tiene claramente calificado las distintas plagas que afectan a la agricultura. Por tanto, no hay que temer con ese concepto de que un reglamento, porque eso es algo que lo tenemos, por así decir, avanzado. Hay uno, en la medida que avance el proyecto, podemos buscar que eso sea lo más, puede ocurrir como señal disuasiva con bastante fuerza. Es significativo de que se innove a este nivel, y hay que apreciar la moción presentada por usted y otros parlamentarios, porque se eleva el delito. Y eso es lo importante, y se distinguen tanto internación como propagación. Y creemos como ministerio, como el equipo, que está en su justa medida, como acá se señala. Agregar dos cosas. Uno, mañana hay mesa a propósito de la preocupación vuestra, hay mesa nacional de la mosca de la fruta con todos los actores, y a su vez comentar que con el ministro del Interior se ha generado un equipo de tarea para ver la posibilidad de nuevos controles carreteros, a propósito de los brotes que ha habido, focos de mosca de la fruta últimamente. ¿Cuánto puedo informar? Director del SAC. Muchas gracias, presidente. Saludar a los senadores, las senadoras. De verdad, muy agradecido por esta instancia, por el ímpetu que se le ha puesto a endurecer esta normativa, estas penas. Yo quizás un par de puntos. Lo primero es hablar de ingresos ilegales y de enfermedades y plagas, más allá de la mosca de la fruta, que es un tema muy relevante, muy importante, quizás el más grande de todo, pero no el único. Entonces hoy día también, junto con preocuparnos de aquello
Hay que recordar que aquí se están ingresando frutas, verduras, ¿no es cierto? Pero también una cantidad muy importante de huevos, por ejemplo. Estamos hablando de, a esta altura, casi 1 millón de huevos han ingresado al país. El año pasado fueron 1.300.000. Este año, ya a mitad de año, ya llevamos 1 millón de huevos interceptados por el SAC. O sea, ¿cuánto puede pasar 1 millón de huevos? Con toda la implicancia comercial, sanitaria, hay que pensar que los huevos pueden traer enfermedades como influenza aviar, la gripe aviar, que en Chile no la tenemos en este minuto, que el resto del continente la tiene, y Chile hoy día es el único país del continente de Sudamérica que no la tiene. Entonces tenemos que cuidar mucho aquello. Quiero ahondar, también hay ingresos de aves, gallos de pelea. El año pasado fueron más de 70 gallos de pelea. No sé dónde hay peleas de gallo en este país, pero nosotros interceptamos cerca de 70. ¿Ya? Algo pasa ahí. El tema de los agroquímicos, cantidad y cantidad de plaguicidas y pesticidas que en el país no se comercializan, que están prohibidos, como el paraquat y otros, que nosotros decidimos por cancerígenos, por peligrosos no tenerlos, ingresan también por pasos no habilitados, generando también riesgo para la salud de las personas. En la última intercepción de huevos, debajo de los huevos venía una gran cantidad de frascos de ketamina, una droga de uso veterinario, ¿no es cierto?, que se utiliza para mezclarlo y hacer otras drogas como el Tutsi famoso, ¿no es cierto?, la droga rosa, que también me preocupa institucionalmente porque nuestros funcionarios se ven expuestos también a otro tipo de delitos más allá del ingreso ilegal. Guano de ave. Cantidad de camiones con guano que están ingresando en la zona norte de nuestro país. Entonces, es un amplio margen, y voy a poner el último punto. Ustedes deben saber, y también las noticias lo han dado reiterativamente, el caso de la anemia infecciosa equina. Estos caballos que se enfermaron, que hemos tenido que sacrificar a algunos caballos, ha sido bien doloroso, muy fuerte, y eso ocurre porque también han ingresado caballos en forma ilegal a nuestro país. Los indicios son para las carreras clandestinas de caballo, o las carreras a la chilena que se llama, y que también trajeron esa enfermedad que hoy día nos están provocando serios problemas y que estamos tratando de contener de la mejor forma posible. Entonces, hay daño a la salud de las personas, hay daño económico y también hay daño para nosotros fito y zoosanitario en ambos niveles. Así que insistir en agradecer que cualquier aumento de las sanciones, de las penas, a nosotros como SAC, obviamente que nos aporta muchísimo. Catalina tiene una presentación muy breve, que son poquitas láminas, si es factible que ella pueda hacer uso de aquellas. Señor presidente. Senador Moreira. Bueno, usted nos ha entregado, por su intermedio, presidente, medio desastrosa la información que nos ha entregado. Pero mi pregunta es ¿esto ha sido socializado con la prensa? ¿Todo esto? O sea, está en los medios esto. Sigo yo el que no he leído el diario. Pero lo que pasa, presidente, es que lo que pasa es que hablar de 1 millón de huevos, o sea, bastante peligroso, porque si entran ilegalmente 1 millón de huevos, ¿cuánta cosa? Y ustedes saben que aunque el huevo es un alimento muy nutritivo, también tiene otras características. Vamos a ver la presentación. Señora Catalina. Presidente, por su intermedio, saludar a los senadores y senadoras presentes. Más que una presentación, es un resumen de los elementos asociados a las modificaciones de las normas del SAC, que incluye la indicación que se presenta, porque la ministra ya se refirió a aquellos elementos que fueron analizados por el Ministerio de Justicia relativos a la modificación del Código Penal, y por su intermedio señalar, a propósito de lo que indica el director del SAC, que efectivamente se agregan a la normativa administrativa del SAC que está vigente, pero que vienen a fortalecer las acciones mediante las cuales estas modificaciones puede ejercer el SAC, y en ella se incorpora, por ejemplo, la definición de mercadería peligrosa para los vegetales, mercadería peligrosa para los animales, también el concepto de plaga y enfermedad. ¿Por qué? Porque justamente como lo que queremos, si bien mantener el espíritu de la norma, es buscar cómo robustecer no solo las sanciones penales, sino que también el accionar vía administrativa del SAC. ¿Por qué?
porque la ley 18.755, en relación al decreto ley 3557, en el artículo 42 entrega al SAC la facultad fiscalizadora y sancionadora para quienes infrinjan normas legales y reglamentarias, y señala que si a consecuencia de la infracción se propagara una enfermedad de los alimentos o plagas vegetales declaradas por control obligatorio, se contaminara el suelo, agua, animales o productos vegetales, se pusiera en peligro la salud de la población o la sanidad animal o vegetal, o si ingresara ilegalmente al país animales, vegetales, productos o subproductos de ellos que puedan ser portadores de enfermedades o plagas para los animales o vegetales, se aplicará una multa. Sin estas definiciones que están acá, es mucho más difícil para el SAC articular estas medidas o la aplicación de estas multas. También se incorpora, por ejemplo, a propósito de lo que se señalaba recientemente, el concepto de productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario y alimentos para los animales. Y no solo eso, sino que se modifica el artículo 20, incorporando también a las mercaderías peligrosas o los ingresos de mercaderías peligrosas, sino que también mercaderías peligrosas para los animales. Lo mismo en el artículo 24 y también en el artículo 19, si no mal recuerdo, 18, perdón. En este sentido, lo que buscamos es mantener el espíritu y el objeto de la norma y la propuesta de la moción parlamentaria, que es modificar el Código Penal, pero en este caso extendemos un poco mediante esta indicación sustitutiva para, si ustedes lo tienen a bien, revisar esta propuesta que tiene implicancias en las normas administrativas del SAC. Bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra. Senador Piu. Senadora Boanovich, senador Durana. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, valorar la palabra de la ministra, muy clara en el contexto. Ministro de Agricultura también, tremendo desafío. Las preguntas van al SAC específicamente. ¿Hasta dónde está llegando en estos momentos la mosca a la fruta? Solo por tomar uno de los vectores. O sea, hasta dónde está, porque eso parece que ya es un problema mayor. Lo segundo es qué medios usan para destruir. ¿Tienen suficientes incineradores? ¿Tienen medios efectivos? Ojalá la misma frontera. O sea, si esto se quema en la frontera, eso ya parte siendo disuasión. Saben que no va a ocurrir nada. Pero si no ocurre, pareciera como que no hay nada. O sea, tenemos que tener acciones más visibles para que se vea que esto está ocurriendo instantáneamente. O sea, se fiscaliza, se detecta, se destruye. Y eso, publicarlo. También la difusión es bien importante. Y lo tercero, efectivamente, lo que señala muy bien el director del SAC, es el tema el crimen organizado está muy organizado. Y todo se usa y todo va de lo mismo. O sea, no está separado. La barrera fitosanitaria va a encontrarse con sorpresas como narcotráfico, tráfico de armas, cosas, y eso tenemos que tener los protocolos. Hay que ver bien cómo se protegen a las personas, cómo evitar de que incluso el crimen organizado los pueda comprar. O sea, hay varios elementos que hay que poner. ¿Qué medidas están tomando al respecto? Si fueran posibles esas tres preguntas, presidente. Gracias. Senadora Boanovich. Gracias, presidente. Saludar al Ejecutivo. Yo valoro este proyecto no solo por las áreas fronterizas, sino porque evidentemente todas las plagas afectan finalmente y terminan infectando a otras, al territorio entero y perjudicando a los agricultores de todas las regiones. Esto lo vimos, hablaba el director del SAC por su intermedio, presidente, que no teníamos ahora gripe aviar, pero hace 2 años tuvimos y hubo que cerrar planteles avícolas. Eso trajo un perjuicio enorme, no solo a ellos, después a los maiceros. En fin, tuvimos problemas graves en las regiones, en O'Higgins y en mi región, en el Maule. Entonces yo valoro este proyecto. Sí tengo algunas inquietudes de orden, digamos, penal, pero también en algunos artículos que voy a ser bien breve, presidente. Lo primero, aquí dice, el artículo es el que de propósito introdujere al territorio nacional. Por lo tanto, entiendo yo que hay dolo, requiere dolo, ¿cierto? ¿Ese es el inciso propuesto? ¿Sí? ¿Sí o no?
Claro, o sea, el artículo que queda el que dice proyecto de ley, ya. El que de propósito introdujera al territorio nacional o propagara una enfermedad animal o una plaga vegetal. Entonces, el que de propósito, es decir, con voluntad, con dolo directo. Yo traigo a sabiendas algo infectado. ¿Ya? Ese es lo que yo entiendo de este artículo. Por lo tanto, requiere un dolo y requiere probar ese dolo. Quiero poner ahora y preguntarle al Ejecutivo cómo funciona esto con la declaración jurada que uno firma cuando llega al aeropuerto o a cualquier puerto. Yo firmo una declaración jurada que dice que no traigo nada. O que traigo, y me revisan. No traigo nada. Si hoy día, ¿cómo funciona? Yo digo no traigo nada y resulta que traigo miel. Porque no me di cuenta que la miel no se puede ingresar al país. No está infectada, es miel. O sea, estoy contraviniendo lo que hoy día existe. Entro con un tarro de miel, me lo pillan. Eso tiene un efecto hoy día que es sancionado, me la requisan y me multan, ¿cierto? Y la multa puede ser de X a X, que es bien grande. Lo mismo con, qué sé yo, puede traer uno un cacharrito, una artesanía de Bali, de madera, y esa cuestión tampoco la puede traer porque puede traer algún tipo de bicho. Listo. Entonces, ¿cómo se concilia eso que existe hoy día con una declaración jurada que cuando yo la infrinjo, tiene una multa, ya tiene una sanción? Pero ahora pasa a ser delito. O sea, la misma figura puede tener dos sanciones. Y el delito requiere prueba. Entonces, la declaración jurada está concebida como una forma de probar que existe dolo. Esa es una preguntita. La segunda, en el artículo 24, en esta indicación que está, se señala el texto legal vigente y se propone cambiarlo por a requerimiento de los inspectores de servicio, la autoridad marítima, aéreo, terrestre, respectivamente, deberá impedir el desembarque de productos de procedencia extranjera infestado de plagas. Así dice ahora el artículo actual. Y agregan ahora, o con indicio de estarlo, o con indicio de vectorizar algún patógeno. Mi pregunta es, ¿cómo alguien va a saber, así a simple vista, si estoy de acuerdo en la prohibición, digamos? Lo que pasa es que la forma en que está planteada me parece que está difícil, porque estoy de acuerdo en que se impide el desembarque de productos de procedencia extranjera, pero creo yo que quedaría mejor esta norma que en vez de decir infectado de plaga con indicio de estarlo, que no cuenten con las autorizaciones correspondientes, supongo. Porque si viene carne, no sé, o viene un animal y viene con los certificados, agregarlo. O sea, claro, a lo mejor puede venir con los certificados y en el viaje se produjo algo y también. Pero la norma general deberá ser pedir que venga con las habilitaciones necesarias y agregar que si aparece de manifiesto, indicios también. Pero lo regular deberá ser pedir que tenga las autorizaciones. Eso me parece que sería la forma correcta de controlar esto. Gracias, presidente. Bien. Primero agradecer al Ejecutivo la voluntad de poner las indicaciones y de comenzar a analizar este proyecto de ley. Hay que entender que la internación de plagas, tanto animales, vegetales, fundamentalmente se genera en las zonas fronterizas. Cada región tiene una directa vinculación con las zonas fronterizas. Si bien existe esta declaración jurada y este control, lo que está provocando el grave daño en Chile no entra por fronteras legítimas. Entra a través de rutas y pasos ilegales y que llegan al territorio nacional bajo el concepto de contrabando. Y por lo tanto, el objetivo del estudio de este proyecto es sancionar el contrabando. Obviamente que en la ley trataremos de identificar a la persona natural que también provoca daño cuando esta persona pasa una fruta o una sustancia
prohibía desde el norte hacia el centro sur del país, pero esta realidad no solo en el norte, es en todos los pasos fronterizos y así un poco lo ha también denunciado o está en directa relación con el SAC, la Organización de Frutas de Chile. El tema es que todo lo que ha manifestado muy bien el señor director nacional del SAC es que tenemos una cantidad de productos que están ingresando por la frontera norte que obviamente provoca daño. No solo obviamente la primera región que las recibe, sean estas desde Antofagasta, Iquique o la región de Arica, Parinacota, pero obviamente está llegando una cantidad importante y esto se está vendiendo en el comercio informal. Un comercio informal que es superado por las autoridades. Son las ferias libres, comillas, tipo Meix, en que todo el mundo sabe que ahí se vende producto de contrabando y nadie hace nada, salvo algunas fiscalizaciones esporádicas. Las indicaciones que presenta el proyecto, mi pregunta, porque en la Comisión de Agricultura que se hizo en Arica y que estuvo presente el Ejecutivo, encabezado por el señor Ministro de Agricultura, en general la posición de los agricultores es que esta sanción al contrabando tenga un efecto primero de la incautación del camión, que además tenga no las multas que tienen hoy, porque las multas son pagables, las pagan, se devuelven con el camión y aún es rentable. Ellos en algún minuto tienen en sus costos la pérdida de esa carga. Está dentro de sus costos y ellos insisten en volver y por lo tanto el primer desincentivo es que se queden sin camión. Y en segundo lugar, la pena al conductor de presidio menor a medio hasta 541 días puede ser una pena incluso en libertad, más aún si es que son en su mayoría ciudadanos extranjeros. Entonces, desde esa mirada yo le pregunto al Ejecutivo, finalmente, si ustedes creen que estas medidas de verdad van a lograr el desincentivo de esta internación de plagas, mosca de la fruta, de plagas animales, de lo que es el guano, que filas de camiones están en la frontera, si de verdad eso ustedes creen que va a desincentivar, más aún cuando el país vecino, Perú, de estas publicaciones que se han hecho, senador Moreira, ellos claramente han dado respuesta de que Perú está libre de la mosca de la fruta. Eso lo han dicho, hay publicaciones de ellos. Perú dice estar libre de la mosca de la fruta. No sé en qué parte, pero dicen estar libres. Y además de ello, ellos hoy día están trabajando para ser el primer país exportador en Latinoamérica de frutas por sobre Chile. Entonces, mi única pregunta es, en estas dos condiciones, incautación, multa y presidio, si es que lo que hoy día establece las indicaciones del proyecto de ley, que es facultad del Ejecutivo, ¿ustedes creen que esto va a desincentivar el ingreso de estas plagas? Y si vamos a liberar Arica, porque hoy día tenemos un control en Cuya, que aún estando ese control, largas horas, porque además tenemos otro problema con una cuesta, pero largas horas en ese control, la mosca está en diferentes partes de... Yo les voy a compartir el documento, me imagino que el SAC lo tiene, el documento de Fede Fruta, pero obviamente que es muy alarmante lo que ellos están manifestando en ese documento como organización gremial. No sé si hay alguna consulta de algún senador más para darle la palabra al Ejecutivo. Ya, se ofrece la palabra al Ejecutivo. Presidente, ustedes como Comisión de Seguridad
tienen una enorme autoridad en esto. Todos sabemos que esto requiere corresponsabilidad, que es multiactor, que hay temas presupuestarios, hay temas de control, hay temas, usted lo ha dicho bien, de seriedad también con las contrapartes. Cuando estuvimos allí en este buen proyecto que hizo el presidente Piñera de Pampa Concordia, en la parcela número 1, ahí el director del SAC fue bien explícito de que toda esta área cercana al aeropuerto de Arica hay mucho brote focalizado de mosca a la fruta, y eso viene, es obvio, ¿no?, de la frontera con Tacna, que a diferencia de hace 30 años en que había una separación, hoy día ha crecido ambas fronteras agrícolas, y eso lo agrava y que requiere seguir en la línea que el gobierno ha tenido resultados. El año 2022 todos vivimos lo que era una verdadera invasión de nuestras ciudades del norte, las playas, etcétera, y ha ido, gracias al trabajo con el ejército, se ha logrado avanzar bastante, pero tenemos que apretar más. Yo, como expliqué, lo de confiscación de vehículos es algo que está stand-by. No hemos señalado que se haya descartado, pero hay diálogos interministeriales y también algunas convenciones internacionales que Chile ha suscrito que generan limitaciones. Entonces, y hay diálogo por hacer con municipios, pero algo que está allí. Pero tenemos la certeza de que este proyecto, al decir que hay un delito de internación y propagación, como de manera copulativa, y va a tener mucha publicidad, va a ser muy significativa. Y como bien señalaba la pregunta de la senadora Bodanovich, es muy distinto la pena cuando alguien dice, revíseme, porque tengo dudas, respecto a quien dice, no traigo nada, y eso también es muy importante en las campañas que vamos a hacer relacionadas con este propio proyecto. Tenemos que comunicar de manera eficaz con los países. También estamos haciendo trabajo para diplomáticos, en el sentido de también con la autoridad boliviana, de que hemos nosotros permitido ciertos acuerdos comerciales que se han restablecido, de que también tengan el máximo de seriedad. Es cuanto puedo comentarle de todo este trabajo e insistir por sus intermedios, senadores, senadoras, de que viene un fortalecimiento de los controles, también de los mercados mayoristas, porque esto llega a un lugar, y esas coordinaciones internas están en pleno curso. El director puede explicar respecto a en qué situación estamos hoy día con las plagas. Director. Señor presidente, por su intermedio, voy a tratar de dar respuesta en orden al señor Piu, que fue el primero que planteó hasta dónde está la plaga. Desde Arica, ¿no es cierto?, hacia el sur, Atacama está sin plaga, pero el resto de las regiones hasta la región de O'Higgins. El último caso que tenemos en la zona de Pelequén, comuna de Mayoa, que es bastante complejo por la cantidad de producción agrícola que hay ahí, la producción de cereza, y estas plagas, toda la campaña es larga y generalmente termina cuando ya la producción está saliendo, entonces genera bastante complejidades en cuanto al packing y las exigencias que nos hacen los mercados, en particular China, que exige 27,2 kilómetros a la redonda, ¿no es cierto?, de zona regulada. Entonces, lo que sí quiero hacer mención, y como decíamos, el norte es un foco fundamental, pero también tenemos productos como ese que llegan desde Argentina. Entonces, también hay que estar mirando todo el territorio. Teníamos alrededor de 65 brotes, hoy día hemos bajado 42 en la medida que vamos cerrando, pero el problema es que con estos ingresos vuelven a aparecer otras situaciones. Con respecto a la metodología para destruir, eso también es un alto costo para el Estado, para el SAC, porque no solamente el hecho de decomisar, sino que después, ¿qué hacemos con el decomiso? Entonces tenemos que desnaturalizarlo. ¿Qué significa eso? Ponerle productos químicos que impidan el
consumo para que las personas no vayan a rescatar esto, ¿no es cierto?, y tratar de consumirlo. Azul de metileno, hay otros productos, ¿no es cierto?, que también son caros y hay que aplicarlo. Además de eso, hay que hacer un proceso de enterramiento de algunos productos y en otros lugares de incineración, dependiendo de las condiciones geográficas y donde contamos. Contamos con incineradores en la mayoría de los pasos fronterizos, pero también hay que considerar que esto no ocurre en los pasos fronterizos, pues esto pasa en otros lugares y hay que trasladar esta mercadería en vehículos nuestros. Con respecto al crimen organizado, es una preocupación permanente nuestra y mía en particular por mis funcionarios que no vayan a sufrir situaciones. Ahí decir que el Ministerio de Agricultura tomó un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo y el BID para mejorar nuestras condiciones de frontera y dentro de eso el SAC está desarrollando, además de la mejora en los pasos fronterizos y en lugares no habilitados, también he dispuesto que se instale un departamento, un área completa de inteligencia sanitaria, de tal manera de ir pensando antes, no ir detrás del delito, no ir detrás del problema, sino que ir antecediendo, yendo un poco un paso adelante para evitar que esto llegue a ocurrir. Señor senador, senadora Vodanovic, la declaración jurada es una herramienta muy eficaz y muy rápida, sobre todo, pero volvemos a insistir, en los pasos regulares, en el aeropuerto, en la aduana fronteriza. Hoy día la hemos simplificado de 4 hojas a 2 hojas, la hemos hecho digital en gran medida, hemos logrado que se pueda hacer 24 horas antes incluso del viaje para que se pueda hacer en origen y no en el viaje. Hemos hecho una aplicación para que se haga offline cuando no hay internet y después al conectarse aparezca. Entonces hemos hecho mucha mejora para facilitar también, porque no queremos generar más tacos, más problemas, más demora. Las personas vienen viajando de lejos, queremos hacerlo fácil, pero seguir manteniendo nuestros estándares. Usted tocaba el tema, por ejemplo, de la miel. Me ha pasado también a mí con mi hija, de repente le digo, traen algo, traigo miel. Afortunadamente no era miel de syrup, de maple, que no era complicada. Pero la miel, además de que puede traer una enfermedad, además la miel trae polen. El polen es semilla y eso significa que hay plantas que se pueden reproducir en el país como maleza, como contaminación también agrícola. Entonces, hay más que solamente enfermedades. Y con respecto, bueno, a lo que viene en tránsito en los buques, eso yo preferiría que Catalina lo dijera, que tiene que ver un poco con el tema de las certificaciones, con el tema de la ley. Por último, el senador Durana hablaba precisamente de la situación que ocurre en el norte. Estuvo el subdirector nacional con el ministro allá. Para nosotros es muy doloroso porque, claro, pusimos una barrera en Cuya para evitar que se pase esto de Arica, Parinacota hacia el resto del país, pero tenemos una situación crítica en Arica, por eso es que estamos proponiendo todas estas mejoras o este endurecimiento de las penas. Hay que pensar que el control de Cuya hacía 17 años que no se instalaba, lo instalamos en esta administración porque creímos que era fundamental pararlo, pero además hay que hemos ido colocando barreras en La Negra, en Cuyagua, en el Loa y en otras que no decimos porque aparecen cuando también disponemos de apoyo de Carabineros, porque esto no lo podemos hacer solo, Carabineros y la PDI. Con respecto a la comercialización, nuestra preocupación es que estos productos no son solamente para Arica y hasta Coquimbo, esto busca el mercado hasta Santiago y hemos tenido conversaciones con Los Valledor, con la Vega Central y hemos hecho intercepciones de productos en estas grandes vegas. El año pasado, creo que fue, hicimos junto con la subsecretaría una intervención, en 1 hora se logró requisar más de 2,5 toneladas de productos. Entonces hemos hecho sensibilidad también ahí y en Arica, usted sabe, en la feria y fuera de las ferias también hemos incautado gran cantidad de productos, pero hay que tratar de detener esto antes que llegue a esos lugares de mercado en los pasos no habilitados y con las sanciones que corresponden. Gracias, presidente, espero haber contestado. Si Catalina puede complementar. Bien, vamos a cerrar la sesión. Estamos en horario. Voy a coordinar a ver si podemos sesionar un día lunes, de acuerdo al horario que puedan tener ustedes. Lo vamos a dejar aquí a coordinación a la Secretaría de la Comisión. Habiéndose cumplido... Senadora. ¿Podríamos pedir que viniera el Ministerio de Justicia para efectos del delito y las penas y todo eso? ¿Oírlo? Ya. Anotó la señora secretaria. Gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.